¿Y si pudiéramos retroceder en el tiempo hasta un mundo donde los dinosaurios aún no dominaban la Tierra? ¿Qué secretos nos revelaría el pasado si viajáramos a los auténticos albores de la era mesozoica, cuando criaturas que nunca habías imaginado luchaban por la supremacía en un planeta recién renacido? Querido viajero del tiempo, hoy emprendemos una odisea hacia el Triásico, el primer período de la era de los dinosaurios. Un viaje para descubrir cómo los depredadores más temibles de su época, con adaptaciones devastadoras y una ferocidad sin igual, gobernaron un mundo en constante transformación. Una historia de supervivencia, dominio y extinción. Imagina un mundo donde la Tierra era un único supercontinente, donde los desiertos ardientes se extendían hasta el horizonte y donde los depredadores más mortíferos no eran dinosaurios, sino reptiles que parecían sacados de tus peores pesadillas. Un linaje de cazadores implacables, destinado a reinar antes de que los gigantes jurásicos tomaran el control. En esta travesía exploraremos cómo surgieron los primeros grandes depredadores del Mesozoico, qué los hizo tan temibles y cómo tanto su ascenso como su caída marcaron el destino de los dinosaurios. Y antes de adentrarnos en este viaje al Triásico profundo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ninguna maravilla del tiempo. Gracias, y que comience el viaje. La Gran Mortandad, el apocalipsis que precedió al Triásico. Imagina un mundo al borde del colapso total, un planeta donde la vida misma parecía a punto de desvanecerse para siempre. Así era la Tierra hace aproximadamente 252 millones de años, al final del período pérmico. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría el rostro del planeta de manera más dramática que cualquier otro evento en toda la historia de la vida. La extinción masiva del Pérmico Triásico, conocida con un nombre que hace justicia a su magnitud: la Gran Mortandad. Esta no fue una extinción ordinaria. Fue el apocalipsis definitivo. Se estima que desapareció aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres. Para ponerlo en perspectiva, fue mucho más devastadora que el evento que acabó con los dinosaurios 66 millones de años después. Los trilobites, esos emblemáticos artrópodos que habían dominado los océanos durante cientos de millones de años, se extinguieron por completo. Los insectos gigantes, libélulas del tamaño de águilas que habían surcado los cielos del Carbonífero, prácticamente desaparecieron. Los grandes reptiles mamiferoides que habían gobernado la Tierra durante el Pérmico, como los masivos gorgonópsidos con sus temibles colmillos de sable, fueron borrados del mapa. ¿Qué causó semejante catástrofe? Las pruebas geológicas apuntan a una combinación letal de factores que se retroalimentaron en una espiral de destrucción. En Siberia, hace 252 millones de años, se produjo uno de los eventos volcánicos más colosales de todos los tiempos, las traps siberianas. Durante más de 1 millón de años, erupciones masivas vomitaron cantidad suficiente de lava basáltica como para cubrir más de 3 millones de kilómetros cuadrados, elevando el terreno más de 5 kilómetros en algunos lugares. El volumen de lava era equivalente a toda el agua de todos los océanos del mundo. Pero no fue solo la lava lo que causó la devastación. Estas erupciones liberaron cantidades astronómicas de dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre a la atmósfera. El CO2 desencadenó un calentamiento global descontrolado. Las temperaturas se dispararon, en algunas regiones hasta 30 grados Celsius por encima de lo normal. Los océanos, incapaces de disipar el calor, se volvieron progresivamente más cálidos y perdieron su oxígeno disuelto, creando vastas zonas muertas donde ningún ser complejo podía sobrevivir. El dióxido de azufre reaccionó con el vapor de agua en la atmósfera, creando lluvia ácida que cayó sobre la tierra y los mares, envenenando los suelos y acidificando las aguas. Los corales y moluscos con caparazones de carbonato de calcio simplemente se disolvieron en los océanos ácidos. La vegetación terrestre colapsó y con ella las redes tróficas que sostenían la vida.
Pero había más. El calentamiento extremo descongeló los hidratos de metano atrapados en el fondo oceánico. El metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, burbujeó hacia la atmósfera en cantidades masivas, amplificando aún más el calentamiento en un ciclo infernal. Los niveles de oxígeno en la atmósfera cayeron abruptamente del 30% al 13% en apenas 20.000 años, asfixiando a innumerables criaturas. El resultado fue una tierra casi estéril. Los bosques desaparecieron, reemplazados por desiertos y paisajes yermos, dominados por hongos que se alimentaban de la materia orgánica en descomposición. Los océanos se convirtieron en caldos tóxicos de sulfuro de hidrógeno que emanaban hacia la atmósfera, envenenando el aire mismo. Fue, literalmente, un infierno terrenal. Sin embargo, incluso en medio de esta aniquilación sin precedentes, la vida demostró su tenacidad inquebrantable. Algunos supervivientes lograron aferrarse a la existencia en los márgenes de aquel mundo destrozado. ¿Quiénes eran estos inesperados héroes? ¿Y cómo sentarían las bases para la era que estaba por venir? El Renacimiento, el Triásico temprano y sus supervivientes. Con la gran mortandad llegando a su fin hace aproximadamente 251 millones de años, la Tierra entró en el Triásico temprano, el primer período de la era Mesozoica. Este fue un tiempo de recuperación lenta y dolorosa, un mundo fantasmal poblado por los escasos supervivientes de la mayor catástrofe biológica jamás vista. Los paisajes del Triásico temprano eran desoladores. Donde antes había exuberantes bosques, ahora se extendían vastos desiertos rojizos y llanuras áridas. El clima era extremadamente cálido y seco, sin evidencia de hielo en los polos. El único supercontinente que existía, Pangea, se extendía desde polo a polo, como una gigantesca masa de tierra en forma de C. En su interior, lejos de cualquier costa, las temperaturas en verano alcanzaban extremos infernales, mientras que los inviernos eran brutalmente fríos. Solo en las zonas costeras del océano Tetis, una vasta ensenada que mordía el borde oriental de Pangea, el clima era más moderado. En este mundo hostil, los supervivientes de la gran mortandad comenzaron su lenta recuperación. Entre los más abundantes estaba el Lystrosaurus, un reptil mamíferoide dicinodontos, del tamaño de un cerdo con un aspecto que mezclaba características de reptil y mamífero. Con su hocico aplanado provisto de colmillos, el Lystrosaurus era un herbívoro resistente que podía alimentarse de la escasa vegetación que comenzaba a rebrotar. Fósiles de Lystrosaurus se han encontrado en lo que hoy son regiones tan dispersas como Sudáfrica, India, China, Rusia y la Antártida, testimonio de cómo Pangea permitía que las especies se dispersaran por todo el mundo. Junto al Lystrosaurus, pequeños reptiles mamíferoides carnívoros llamados cinodontos comenzaban a diversificarse. Parecidos a comadrejas o tejones primitivos, estos animales tenían características intermedias entre reptiles y mamíferos, dientes diferenciados, un metabolismo más eficiente y posiblemente pelo. Los cinodontos fueron cruciales porque de ellos evolucionarían, al final del Triásico, los primeros mamíferos verdaderos. Los anfibios también jugaron un papel importante en la recuperación. Los temnospóndilos, anfibios primitivos de cabeza plana y cuerpos robustos, habitaban los cursos de agua y pantanos. Algunos de estos anfibios alcanzaban tamaños considerables, convirtiéndose en depredadores formidables en los ecosistemas acuáticos. Pero quizás los supervivientes más significativos fueron los arcosaurios primitivos, el grupo del que evolucionarían los cocodrilos, los dinosaurios, los pterosaurios y las aves. En el Triásico temprano, estos arcosaurios eran pequeños, del tamaño de lagartos, con cuerpos esbeltos y patas relativamente largas. Su postura era semierguida, con las extremidades ligeramente debajo del cuerpo, en lugar de extendidas hacia los lados, como en los reptiles típicos. Esta adaptación les daba una ventaja: podían moverse más rápido y con mayor eficiencia. La vegetación del Triásico temprano era modesta. Los helechos,
Las colas de caballo y las coníferas primitivas fueron las primeras en recolonizar los paisajes desolados. Las plantas con flores aún no habían aparecido. En las zonas más húmedas cerca de ríos y lagos, comenzaban a crecer pequeños bosques de gimnospermas, pero vastas extensiones del interior de Pangea permanecían como desiertos áridos con vegetación espartana. La recuperación de los ecosistemas fue extraordinariamente lenta. Se estima que la vida tardó entre 5 y 10 millones de años en recuperar niveles de biodiversidad comparables a los del Pérmico. Durante este tiempo, los ecosistemas eran simples, con pocas especies y redes tróficas frágiles. Los nichos ecológicos vacantes eran abundantes, esperando ser ocupados. Y entonces, en este mundo en lenta recuperación, comenzó a surgir un nuevo tipo de depredador. Reptiles que evolucionarían para convertirse en los cazadores más temibles del Triásico medio y tardío, mucho antes de que los dinosaurios alcanzaran la grandeza. Estos eran los rauisuquios y otros arcosaurios depredadores, los verdaderos reyes del Triásico. ¿Cómo llegaron a dominar? ¿Y qué los hacía tan letales? Los señores del Triásico medio, surgen los grandes depredadores. A medida que el Triásico avanzaba hacia su fase media, hace aproximadamente 247 a 237 millones de años, el mundo comenzó a transformarse. Las temperaturas seguían siendo cálidas, pero los ecosistemas se habían estabilizado y diversificado. Los bosques de coníferas y cicadáceas se expandieron, y con ellos, la fauna herbívora que se alimentaba de esta nueva vegetación. Y donde hay herbívoros, inevitablemente surgen depredadores para cazarlos. Durante el Triásico medio, un grupo de arcosaurios comenzó su impresionante radiación adaptativa, los rauisuquios y sus parientes cercanos. Estos reptiles, pertenecientes al clado Pseudosuchia, el linaje que incluye a los cocodrilos modernos, evolucionaron para convertirse en los superdepredadores dominantes de su tiempo. Los rauisuquios no eran dinosaurios. De hecho, eran competidores directos de los primeros dinosaurios, y durante gran parte del Triásico ganaron esa competencia. Estos reptiles poseían cuerpos robustos y poderosos, con extremidades fuertes y una postura semi-erguida que les daba estabilidad y potencia. Sus cráneos eran largos y macizos, armados con dientes aserrados como cuchillos, de carnicero. Los músculos de sus mandíbulas eran extraordinariamente fuertes, capaces de generar mordidas devastadoras. Una de las características más distintivas de muchos rauisuquios era su armadura dérmica, placas óseas llamadas osteodermos que cubrían su espalda y flancos. Estos osteodermos no solo ofrecían protección contra otros depredadores o durante combates territoriales, sino que también podrían haber ayudado a regular la temperatura corporal, algo crucial en los climas extremos del Triásico. Los rauisuquios ocupaban el nicho de depredadores ápice en los ecosistemas terrestres. Cazaban a los grandes herbívoros del Triásico, como los dicinodontos y los rincosaurios, así como a otros reptiles más pequeños. Su estrategia de caza probablemente se basaba en la emboscada y la fuerza bruta, utilizando su poder muscular para someter a presas grandes en enfrentamientos directos. Otros arcosaurios también prosperaron durante el Triásico medio. Los fitosaurios, por ejemplo, eran reptiles semiacuáticos que superficialmente parecían cocodrilos, con hocicos largos y estrechos, llenos de dientes cónicos, perfectos para atrapar peces. Habitaban en ríos y lagos, patrullando las aguas en busca de presas. Los aetosaurios eran arcosaurios herbívoros fuertemente acorazados, con cuerpos cubiertos de placas óseas y espinas. Parecían armadillos gigantes y se alimentaban de plantas, usando sus hocicos en forma de pala para desenterrar raíces y tubérculos. Su armadura los protegía de los depredadores, aunque no siempre con éxito. Mientras tanto, los dinosaurios del Triásico medio eran criaturas pequeñas y relativamente insignificantes. Formas primitivas como Marasuchus y otros dinosauriformes eran animales del tamaño de pollos o perros pequeños, bípedos y ágiles,
pero no los depredadores dominantes. Compartían el mundo con los rauisuquios, pero claramente ocupaban un segundo plano. En los océanos, los reptiles marinos comenzaban su propia radiación. Los notosaurios eran reptiles semiacuáticos con cuellos largos, cuerpos esbeltos y patas modificadas en aletas primitivas. Medían entre 3 y 4 metros de longitud y cazaban peces en aguas costeras. Los placodontos, por otro lado, tenían cuerpos robustos y dientes aplanados especializados para triturar moluscos y crustáceos. Pero los verdaderos señores de los mares del Triásico serían los ictiosaurios. Estos reptiles, cuyo nombre significa lagartos pez, evolucionaron de ancestros terrestres para convertirse en cazadores marinos altamente especializados. Con cuerpos fusiformes similares a los de los delfines, aletas caudales poderosas y ojos enormes adaptados para la visión en aguas profundas, los ictiosaurios eran depredadores veloces y eficientes. Algunos, como Symbospondylus, alcanzaban hasta 10 metros de longitud, convirtiéndose en los superdepredadores oceánicos del Triásico Medio. El Triásico Medio fue, en esencia, el escenario donde se establecieron las bases para la fauna del resto del Mesozoico. Los ecosistemas eran complejos y diversificados, con múltiples grupos compitiendo por recursos. Pero el verdadero apogeo de los depredadores del Triásico vendría en el siguiente periodo, cuando surgieran criaturas aún más temibles. ¿Qué monstruos acechaban en el Triásico tardío? El apogeo del terror. Los depredadores del Triásico tardío. El Triásico tardío, que abarcó desde hace aproximadamente 237 hasta 201 millones de años, fue la edad de oro de los depredadores no dinosaurios. Este fue el tiempo cuando los rauisuquios alcanzaron su máximo esplendor, cuando los reptiles más temibles que habían existido hasta entonces dominaban la tierra firme, y cuando los dinosaurios, aunque presentes, aún vivían a su sombra. Uno de los depredadores más icónicos de esta era fue el Postosuchus. Este rauisuquio, cuyo nombre significa cocodrilo de Post, por Post Quarry en Texas, donde se descubrieron sus fósiles, era una máquina de matar perfectamente diseñada. Medía hasta 6 metros de longitud y pesaba entre 250 y 300 kilogramos. Su cráneo, de 55 centímetros de largo, estaba armado con dientes como dagas, algunos de más de 7 centímetros de altura, aserrados en ambos bordes para cortar carne con eficiencia letal. El Postosuchus poseía un cuerpo robusto sostenido por extremidades poderosas. Sus patas traseras eran significativamente más largas y fuertes que las delanteras, lo que ha llevado a debates entre paleontólogos sobre si podía caminar bípedamente o si era exclusivamente cuadrúpedo. La evidencia actual sugiere que era principalmente cuadrúpedo, pero podía levantarse sobre las patas traseras ocasionalmente, quizás para alcanzar presas o durante displays territoriales. Este depredador habitaba las áridas llanuras y bosques dispersos de lo que hoy es Norteamérica. El clima era cálido y estacional, con lluvias concentradas en ciertos periodos del año, similar a las actuales sabanas. Los ríos y lagos que salpicaban el paisaje eran oasis de vida en un entorno mayormente seco. El Postosuchus era el depredador ápice de su ecosistema. Se alimentaba de los grandes herbívoros que poblaban estas tierras, especialmente el Placerias, un Dicinodontos del tamaño de una vaca. El Placerias era un herbívoro robusto con colmillos prominentes que usaba para defenderse y excavar raíces. A pesar de su tamaño y defensas, era presa del Postosuchus. La técnica de caza del Postosuchus probablemente se basaba en la emboscada. Su gran tamaño y cuerpo pesado no le permitían persecuciones largas y rápidas. En cambio, esperaría pacientemente escondido cerca de abrevaderos o caminos frecuentados por herbívoros. Cuando una presa adecuada se acercaba, el Postosuchus lanzaría un ataque explosivo, usando su poderosa mordida para infligir heridas masivas y someter rápidamente a su víctima. Pero el Postosuchus no estaba solo. Compartía su territorio con otros depredadores, creando una competencia intensa.
Los dinosaurios terópodos primitivos, como el Coelophysis, también habitaban estos ecosistemas. El Coelophysis era completamente diferente del Postosuchus. Pequeño, 3 metros de largo, ligero, apenas 20 kilogramos, bípedo y extremadamente ágil. Tenía huesos huecos que reducían su peso, un cuello largo y flexible, y una cabeza estrecha armada con numerosos dientes pequeños y afilados. El Coelophysis era un cazador de presas pequeñas. Se alimentaba de lagartos, pequeños reptiles mamiferoides, insectos grandes y posiblemente incluso pescaba en arroyos poco profundos. Su estrategia de caza era radicalmente opuesta a la del Postosuchus: velocidad, agilidad y caza en grupo. Fósiles encontrados en Ghost Ranch, Nuevo México, muestran cientos de individuos de Coelophysis juntos, lo que sugiere que vivían en grandes grupos, posiblemente cazando cooperativamente. Aunque el Coelophysis era competidor del Postosuchus por algunos recursos, los dos depredadores raramente entraban en conflicto directo. Ocupaban nichos ecológicos diferentes. El Postosuchus cazaba grandes herbívoros, mientras que el Coelophysis se enfocaba en presas pequeñas. Sin embargo, cuando los cadáveres de grandes animales yacían en el paisaje, los Coelophysis oportunistas se reunían para alimentarse, siempre atentos a no convertirse ellos mismos en comida para depredadores mayores. Otro depredador fascinante del Triásico tardío era el Saurosuchus, un rauisuquio de Sudamérica que rivalizaba con el Postosuchus en tamaño y ferocidad. El Saurosuchus habitaba lo que hoy es Argentina, compartiendo su territorio con uno de los primeros dinosaurios verdaderos, el Herrerasaurus. El Herrerasaurus es uno de los dinosaurios más antiguos conocidos, datando de hace aproximadamente 231 millones de años. Medía entre 3 y 6 metros de longitud y pesaba alrededor de 200 a 350 kilogramos. Era un terópodo bípedo con características que lo sitúan en la base del árbol evolutivo de los dinosaurios. Su cráneo era largo y estrecho, con mandíbulas flexibles que le permitían agarrar presas con firmeza. Sus manos tenían 3 dedos largos con garras curvas y afiladas, perfectas para agarrar y desgarrar. A pesar de ser un dinosaurio impresionante, el Herrerasaurus vivía en un mundo dominado por otros. El Saurosuchus, su contemporáneo, era el verdadero rey de aquellos ecosistemas sudamericanos. Con un tamaño similar o superior, el Saurosuchus tenía las ventajas de un cráneo más masivo y una mordida más poderosa. Los dinosaurios, aunque prometedores, aún no eran los gobernantes. En los océanos del Triásico tardío, los ictiosaurios alcanzaron tamaños colosales. El Shonisaurus, del Triásico tardío de Nevada, medía hasta 15 metros de longitud, convirtiéndose en uno de los reptiles marinos más grandes de su época. Especies aún mayores, como el Shastasaurus sicaniensis, alcanzaban asombrosos 23 metros, rivalizando con las ballenas, modernas en tamaño. Estos gigantes probablemente se alimentaban de peces y cefalópodos, usando su gran tamaño para dominar los mares. El Triásico tardío fue verdaderamente el apogeo de los depredadores arcosaurios. Los rauisuquios, fitosaurios y otros reptiles reinaban supremos en tierra y en el agua. Los dinosaurios, aunque presentes y evolucionando, aún ocupaban roles secundarios. Pero este equilibrio estaba a punto de romperse de manera dramática. Un cataclismo se acercaba, uno que cambiaría el destino de todos estos grupos para siempre. ¿Qué evento acabaría con el reinado de los rauisuquios y abriría el camino para la era de los dinosaurios? La fragmentación de Pangea y la extinción del Triásico-Jurásico. Hace aproximadamente 201 millones de años, al final del Triásico, la Tierra experimentó otro evento de extinción masiva, aunque menos devastador que la Gran Mortandad. La extinción masiva del Triásico-Jurásico eliminó aproximadamente el 76% de todas las especies, incluidos la mayoría de los grandes arcosaurios no dinosaurios, muchos reptiles mamiferoides y los últimos grandes anfibios. Fue un golpe selectivo pero letal que reconfiguró por completo los ecosistemas terrestres y marinos.
Las causas de esta extinción están estrechamente ligadas a un evento geológico de proporciones épicas: la fragmentación inicial de Pangea. Durante decenas de millones de años, Pangea había sido una masa continental unificada. Pero las fuerzas tectónicas en el interior del manto terrestre comenzaron a desgarrar el supercontinente. La fisura se abrió a lo largo de lo que hoy es el Atlántico Central, desde Norteamérica hasta Sudamérica, pasando por Europa y África. Este proceso no fue silencioso. Fue acompañado por erupciones volcánicas masivas de una escala casi inimaginable, formando lo que los geólogos llaman la provincia magmática del Atlántico Central, o CAMP, por sus siglas en inglés. Durante aproximadamente 600.000 años, millones de kilómetros cúbicos de basalto fueron expulsados a través de fisuras gigantes. La lava cubrió vastas áreas de lo que hoy son 4 continentes, creando depósitos que aún pueden verse en Norteamérica, Sudamérica, Europa y África. Las erupciones del CAMP no solo liberaron lava, sino también cantidades colosales de gases tóxicos: dióxido de carbono, dióxido de azufre y metano. El CO2 provocó un rápido calentamiento global. Las temperaturas se dispararon varios grados, alterando los patrones climáticos en todo el mundo. Algunos estudios sugieren aumentos de temperatura de hasta 3 a 5 grados Celsius en cuestión de pocas décadas, un cambio extremadamente rápido que muchas especies no pudieron soportar. El dióxido de azufre se combinó con el vapor de agua en la atmósfera, generando lluvia ácida que cayó sobre la Tierra y los océanos, envenenando los suelos y acidificando las aguas marinas. Los organismos marinos con caparazones calcáreos fueron particularmente vulnerables, y alrededor del 20% de las familias biológicas marinas desaparecieron. Pero un estudio reciente ha revelado un giro sorprendente. El frío, no solo el calor, fue un factor crítico en la extinción. Las erupciones volcánicas inyectaron enormes cantidades de aerosoles de azufre en la estratosfera. Estas partículas reflejaban la luz solar de vuelta al espacio, causando un enfriamiento global rápido e intenso, un invierno volcánico. Las temperaturas podrían haber caído abruptamente durante décadas o siglos, solo para volver a subir cuando los aerosoles se disiparon, creando oscilaciones climáticas extremas. Esta volatilidad climática fue devastadora. Los grandes arcosaurios, como los rauisuquios y fitosaurios, que habían dominado durante decenas de millones de años, no pudieron adaptarse a estas condiciones cambiantes. Eran animales grandes con metabolismos probablemente lentos. Requerían grandes cantidades de alimento y sus ciclos reproductivos eran largos. Cuando los ecosistemas colapsaron y la vegetación se marchitó, las cadenas alimentarias se desintegraron desde la base. Los grandes herbívoros murieron de hambre y sin presas, los superdepredadores como el Postosuchus y el Saurosuchus los siguieron. Los grupos más especializados sufrieron especialmente. Los aetosaurios, los arcosaurios herbívoros acorazados que habían sido tan abundantes, desaparecieron por completo. Los fitosaurios, los reptiles semiacuáticos de aspecto cocodriliano, también se extinguieron. Los rauisuquios, los reyes del Triásico, fueron barridos casi en su totalidad. En los océanos, los reptiles marinos también pagaron un alto precio. Los notosaurios y placodontos desaparecieron por completo. Incluso los ictiosaurios, que habían alcanzado una diversidad asombrosa con formas de todos los tamaños y dietas variadas, sufrieron una reducción drástica. Solo sobrevivieron 2 linajes de ictiosaurios, aquellos con cuerpos fusiformes más especializados para la vida en mar abierto. Los conodontos, microorganismos marinos con piezas dentales mineralizadas que habían existido desde el Cámbrico, finalmente se extinguieron en esta crisis, cerrando un capítulo de más de 300 millones de años. Sin embargo, algunos grupos lograron sobrevivir. Los dinosaurios, que durante el Triásico habían sido criaturas relativamente pequeñas y marginales, resistieron el cataclismo. ¿Por qué? Varias características les dieron ventaja.
Eran generalmente más pequeños que los rauisuquios, lo que significaba que requerían menos alimento. Su metabolismo era probablemente más eficiente, y su postura completamente erguida les permitía moverse con mayor economía de energía. Muchos dinosaurios primitivos eran omnívoros o tenían dietas flexibles, lo que les permitía alimentarse de una variedad de fuentes. Los mamíferos primitivos también sobrevivieron, aunque seguían siendo pequeños y nocturnos. Los cocodrilomorfos, ancestros de los cocodrilos modernos, lograron pasar la prueba, probablemente porque muchos eran semiacuáticos y podían refugiarse en los cuerpos de agua cuando las condiciones terrestres eran insoportables. Las tortugas, con sus caparazones protectores y metabolismos lentos, también perduraron. Los pterosaurios, los primeros vertebrados voladores, sobrevivieron gracias a su capacidad para migrar a regiones más favorables y explotar recursos aéreos. Su éxito les permitiría diversificarse enormemente en el Jurásico. La extinción del Triásico-Jurásico fue, en esencia, un filtro evolutivo. Eliminó a los grandes arcosaurios especializados que habían dominado durante el Triásico, pero dejó intactos a grupos más pequeños, adaptables y con metabolismos eficientes. El escenario estaba ahora despejado. Los nichos ecológicos vacantes esperaban ser ocupados, y los dinosaurios, liberados de sus competidores, estaban listos para dar el paso hacia la grandeza. Amanecer de una nueva era. El dominio de los dinosaurios. Con el inicio del período Jurásico, hace 201 millones de años, el mundo entró en una nueva era. Los dinosaurios, que habían sido actores secundarios durante todo el Triásico, de repente se encontraron sin los depredadores gigantes que los habían mantenido a raya. Los rauisuquios habían desaparecido. Los grandes fitosaurios y aetosaurios eran solo fósiles. Los nichos ecológicos de grandes herbívoros y superdepredadores estaban vacantes, y los dinosaurios no perdieron tiempo en ocuparlos. Durante el Jurásico temprano, los dinosaurios experimentaron una explosión adaptativa sin precedentes. Los terópodos, los dinosaurios carnívoros bípedos, se diversificaron rápidamente. Formas como Dilophosaurus y Cryolophosaurus alcanzaron tamaños de 6 a 7 metros, convirtiéndose en los nuevos superdepredadores terrestres. Estos dinosaurios tenían cráneos con crestas distintivas, dientes afilados como cuchillas y garras poderosas en sus manos y pies. Los sauropodomorfos, ancestros de los gigantes de cuello largo, también comenzaron su ascenso. Plateosaurus, que ya había aparecido en el Triásico tardío, dio origen a linajes que en el Jurásico medio y tardío producirían los animales terrestres más grandes que jamás hayan existido. Saurópodos como Brachiosaurus, Diplodocus y Argentinosa urus. Los ornitisquios, el otro gran grupo de dinosaurios herbívoros, también se diversificaron. Formas tempranas como Lesotosaurus evolucionarían eventualmente en los estegosaurios con placas dorsales, los anquilosaurios acorazados y los ceratopsios con cuernos del Cretácico. En el aire, los pterosaurios prosperaron, evolucionando en formas cada vez más especializadas. Algunos desarrollaron envergaduras de varios metros, convirtiéndose en los señores de los cielos jurásicos. En los océanos, aunque los ictiosaurios sobrevivieron, su diversidad nunca se recuperó completamente. En su lugar, un nuevo grupo de reptiles marinos emergió, los plesiosaurios. Con cuellos largos y cuerpos anchos propulsados por 4 aletas, los plesiosaurios y sus parientes de cuello corto, los pliosaurios, se convirtieron en los nuevos depredadores ápice marinos, dominando los mares jurásicos y cretácicos. El Jurásico fue verdaderamente la edad de oro de los dinosaurios. Gigantes herbívoros pastaban en exuberantes bosques de coníferas y helechos. Terópodos emplumados cazaban en manadas. Los cielos resonaban con los graznidos de pterosaurios de alas membranosas. Los océanos bullían con reptiles marinos de formas extrañas y maravillosas. Y todo esto fue posible por un simple hecho. Los depredadores del Triásico, los rauisuquios y sus parientes, habían desaparecido.
La extinción masiva del Triásico-Jurásico fue una tragedia para muchos, pero una oportunidad para los dinosaurios. Liberados de la competencia, pudieron finalmente realizar su potencial evolutivo, convirtiéndose en los animales dominantes del Mesozoico. El reinado de los dinosaurios duraría más de 135 millones de años, hasta que otro evento catastrófico, el impacto del asteroide de Chicxulub hace 66 millones de años, pondría fin a su era. Pero esa es otra historia. Al mirar hacia atrás en este viaje épico a través del Triásico, ¿qué lecciones podemos extraer de los depredadores más temibles de aquella era lejana? Primero, aprendemos sobre la contingencia de la evolución. Los Rauisuchios, los Postosuchus y Saurosuchus, los fitosaurios y aetosaurios eran criaturas magníficamente adaptadas a su tiempo. Dominaron la Tierra durante decenas de millones de años. Sin embargo, cuando las condiciones cambiaron drásticamente, sus especializaciones se convirtieron en desventajas. Los dinosaurios, más pequeños y flexibles, sobrevivieron no porque fueran mejores en un sentido absoluto, sino porque las circunstancias favorecieron sus adaptaciones particulares. Segundo, vemos el increíble poder de las extinciones masivas para reconfigurar la vida. La gran mortandad del Pérmico Triásico casi acabó con toda la vida compleja, pero también abrió oportunidades para nuevos grupos. La extinción del Triásico-Jurásico eliminó a los dominantes establecidos, permitiendo que los dinosaurios florecieran. Estas catástrofes, aunque devastadoras, son también motores de innovación evolutiva. Tercero, reconocemos la asombrosa resiliencia de la vida. Incluso después de la peor extinción masiva de todos los tiempos, la vida encontró un camino. Los ecosistemas se recuperaron, nuevas formas surgieron, y el planeta volvió a llenarse de criaturas maravillosas. Esta tenacidad nos da esperanza en nuestra propia época de cambios ambientales rápidos. Finalmente, el Triásico nos enseña humildad. Los Rauisuchios probablemente no imaginaron que su reinado terminaría. Los dinosaurios del Triásico no sabían que heredarían la Tierra. Y nosotros, los humanos, dominantes en nuestro propio tiempo, haríamos bien en recordar que ningún dominio dura para siempre. El futuro es incierto y la historia de la vida en la Tierra está llena de giros inesperados. Los depredadores del Triásico, esos reyes antes del Jurásico, nos han dejado un legado fascinante en las rocas y fósiles que estudiamos hoy. Eran criaturas magníficas, temibles y exitosas. Y aunque desaparecieron hace 201 millones de años, su historia sigue resonando, recordándonos las maravillas y los peligros de un planeta vivo, siempre cambiante, siempre sorprendente. Si te ha gustado este viaje al Triásico, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado profundo. Nos vemos en la próxima aventura prehistórica.